Buenos días. En esta primera clase vamos a arrancar con lo que podría ser como un repaso de algunos de los conceptos relacionados con el modelamiento de sistemas. Eh, a lo largo de este curso nos vamos a enfocar en lo que significa el modelamiento de sistemas lineales invariantes en el tiempo, teniendo en cuenta que eh, es posible modelar de sistemas no lineales. Vamos a enfocarnos específicamente en el modelamiento de sistemas lineales y vamos a restringir nuestra labor al estudio de los sistemas lineales. Sistemas lineales que se pueden representar mediante ecuaciones diferenciales y vamos a inicialmente en esta clase hacer un repaso de algunos de ellos, de los que normalmente hemos trabajado por cursos de física o en algún contexto. Eh, entonces estamos hablando de sistemas eléctricos, sistemas mecánicos traslacionales o rotacionales, hidráulicos, térmicos, pero recuerden que igual se aplica a sistemas de todo tipo, sistemas financieros, sistemas demográficos. Entonces, cuando hablamos de sistemas, estamos hablando en el amplio sentido de la palabra. Empecemos recordando el tipo de sistemas con el que estamos más familiarizados. Hablemos de los sistemas eléctricos. Y para esto, pues empecemos recordando algunas de las pautas que hemos aprendido para modelar sistemas eléctricos. Empecemos con un circuito RLC que tiene una fuente constante, una resistencia, un condensador y un inductor. Entonces a lo largo de la malla tenemos una corriente que está en función del tiempo y tenemos varias formas de aproximarnos al modelamiento de un sistema de este tipo. Entonces, por un lado está lo que significa la representación mediante una ecuación diferencial. Y entonces, utilizando eh, la teoría de mallas, entonces podemos decir que el voltaje constante es igual a la resistencia multiplicada por la corriente, por la I de Ohm, más la caída de tensión en el inductor, que es L por la derivada de la corriente en función del tiempo, más la caída de tensión en el condensador, que es 1 sobre C por la integral de la corriente en función del tiempo. Existe otra aproximación que nos permite ver los elementos del circuito como impedancias en el dominio de la frecuencia. Entonces, cuando hablamos del dominio de la frecuencia, estamos hablando de la transformada de Laplace. En este caso, los condensadores tendrán una impedancia de 1 sobre CS, mientras que los inductores tendrán una impedancia de L por S. Por otro lado, pues las resistencias tienen una impedancia R. En ese contexto, entonces podemos plantear una ecuación utilizando la misma teoría de mallas, en la que podemos decir que el voltaje constante de su S puede ser que también puede ser variable, será igual a R por I de S, donde I de S es la corriente que circula alrededor de la malla, más, eh, teniendo en cuenta las condiciones iniciales, L por S por I de S menos I de 0, que sería la condición inicial de corriente, más 1 sobre CS por I de S, que sería para el caso del condensador. Entonces, podemos partir de esa representación o simplemente hacer un proceso de transformación entre
la ecuación diferencial y hacer la transformada de Laplace de esa ecuación diferencial. Vale la pena aquí hacer énfasis de la importancia de que recuerden y repasen lo relacionado con la transformada de Laplace. Nosotros, en ese sentido, pues si tenemos una tensión constante o variable, pues la transformada será B de S. Para la resistencia, para esta tensión tendremos R por I de S. Recordemos que la definición de la transformada de Laplace de una derivada implica la inclusión de las condiciones iniciales, como aparece acá. Entonces tenemos L por S por I de S, que es la transformada de Laplace de dI de t, más 1 sobre C por S, considerando que la transformada de Laplace de esta integral implica un término en S en el denominador, multiplicado por I de S. Entonces podemos partir de la representación de impedancias del circuito o podemos plantear una transformación a partir de la ecuación diferencial. En este caso, pues lo que tenemos es un modelo que se asocia o que está relacionado con la cantidad de elementos almacenadores de energía. En este caso, tenemos un condensador y un inductor, que son elementos almacenadores de energía, y el orden del sistema, es decir, el orden de las ecuaciones que representan el modelo de este sistema, depende de esa cantidad de elementos almacenadores de energía. Entonces aquí tengo un condensador y un inductor, entonces lo que tengo es un sistema de segundo orden. Para el caso de los tanques manejan una teoría relativamente sencilla. Los sistemas hidráulicos permiten relacionar variables como el caudal, que básicamente es la velocidad con la que ingresa el agua en el tanque. Tenemos la altura, que representa el nivel del tanque en determinado momento. Tenemos elementos que restringen el paso del flujo, que sería como el equivalente a las resistencias en un sistema eléctrico. Y tenemos la capacidad, que es una característica propia de los tanques y que depende de su geometría. Entonces, en este ejemplo que estamos viendo acá, lo que tenemos es un tanque al que le aplicamos un caudal de entrada, Q, y tenemos dos caudales de salida, Q1 por aquí y tenemos Q2 por acá. Para el flujo de Q1 y Q2, pues tenemos restricciones relacionadas con R1 y R2. Este par de elementos de restricción del flujo pues se asocian físicamente a válvulas que pueden abrirse o cerrarse de manera que se pueda modificar la resistencia que los elementos hacen al paso del líquido. Para modelar un tanque como estos, entonces basta con aplicar el principio hidráulico que plantea que para un tanque todo lo que ingresa es igual a la suma de todo lo que sale más lo que se queda. Es decir, si yo tengo un caudal de entrada por aquí, entrando, eso será igual a la suma de los caudales que salen. Entonces tengo Q1 y Q2, que son caudales que salen, y a eso le puedo sumar lo que se queda. Lo que se queda en el tanque se asocia con la variación de la altura.
Entonces, este término representa eh, un producto entre la capacidad del tanque y la variación de la altura en función del tiempo. Lo que se queda en el tanque se asocia a esa variación de altura y es proporcional entonces a esa constante que, como les dije, depende de la geometría del tanque, que sería C. En ese orden de ideas, entonces podemos plantear una ecuación en la que tenemos el caudal de entrada Q. Eso será igual a la suma de los caudales que salen, entonces Q1 más Q2, y a eso le sumamos lo que se queda. Entonces tenemos C por la derivada del cambio de la altura en función del tiempo. Pero entonces resulta que el caudal Q1 depende de la energía potencial que genera la altura en determinada condición. Esa condición entonces permite relacionar Q1 con H, que sería la altura, sobre la resistencia que se genera para el paso de ese caudal. Fíjense que es muy parecido a lo que se conoce como la ley de Ohm. En este caso, si lo relacionamos con una analogía con circuitos eléctricos, lo que tenemos es que tenemos un flujo que sería el equivalente a la corriente, es igual a la diferencia de potencial, que en este caso sería la altura. Mientras mayor sea la altura, entonces mayor flujo podrá haber para una resistencia de oposición a ese flujo constante. Entonces, eh, esta expresión para Q1 nos permite visualizar la manera en la que se relaciona la altura del tanque y la resistencia, que en este caso es la resistencia a la oposición del líquido asociada a una válvula. Pero entonces también se tiene la misma relación para Q2. Entonces Q2 también dependerá de la altura, está pegado al mismo tanque y a la resistencia R2. En ese orden de ideas yo puedo representar la relación de la ecuación entonces como el caudal de entrada que está en función del tiempo. Q1 entonces es h de t con respecto a R1 más Q2 que es h de t con respecto a R2 más lo que se queda en el tanque que dijimos que es la capacidad del tanque multiplicada por el cambio de la altura en función del tiempo. Y podemos hacer un poco de álgebra de manera que podemos plantear, por ejemplo, que Q de t es igual a h de t, que sería factor común de esta relación entre las resistencias, y entonces tener una representación de lo que significa el comportamiento de un sistema de un tanque. Esta misma teoría se aplica en un caso en el que tenemos, por ejemplo, tanques interconectados. Entonces, en este caso tenemos dos tanques. Tenemos el tanque 1, está por acá. Tenemos el tanque 1. Por aquí tenemos el tanque 2. Y entonces asociados a esos tanques tenemos H1, que sería la altura del tanque. Tenemos un caudal de entrada Q1 a ese tanque y tenemos una capacidad propia del tanque 1, que sería C1. Además tenemos para el tanque 2 un caudal de entrada Q2. Tenemos una capacidad C2 para el tanque 2 y tenemos la altura H2. Además tenemos una válvula que conecta al tanque 1 y al tanque 2 que llamamos R1 y tenemos otra válvula a la salida del tanque 2 que llamamos R2. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener un flujo de agua entre
el tanque 1 y el tanque 2 que hemos llamado Q3. Fíjense que hemos asumido una dirección para ese flujo. Hemos planteado de entrada que el flujo va desde el tanque 1 hasta el tanque 2. Lo importante es hacer una definición, así como lo hacemos en circuitos eléctricos en los cuales definimos hacia dónde fluyen las corrientes, es mantener esa convención para el planteamiento de las ecuaciones. Entonces lo mismo hicimos para el caudal Q0. Q0 será el caudal de salida de este tanque y hemos asumido, pues, de manera intuitiva, consideramos que el flujo pues sale del tanque 2 hacia el exterior. Entonces, nuevamente, aplicamos el principio del balance hidráulico. En términos coloquiales, lo que dice es que lo que entra es igual a lo que sale más lo que se queda. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar ese principio para cada uno de los tanques. Entonces, fijémonos que en el tanque 1 tenemos entrando el caudal Q1 y tenemos saliendo el caudal Q3. Lo que se queda en el tanque 1 pues dependerá de la capacidad del tanque 1, que depende de su disposición, pues de su geometría, y del cambio de la altura en el tanque 1, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre para el tanque 2. En el tanque 2 lo que tengo es un caudal de entrada Q2, a eso le sumo un caudal de entrada Q3 y voy a tener saliendo el caudal Q0, mientras que lo que se va a quedar en el tanque pues va a depender de la capacidad del tanque, que sería C2, y del cambio de la altura en ese tanque, que sería la derivada de H2 con respecto al tiempo. Entonces, planteemos eso como una ecuación o como un par de ecuaciones, o sea, una ecuación para cada tanque. Entonces dijimos que para el primer tanque tenemos que Q1 es igual a Q3, que es el caudal que sale, más C1 por la derivada de H1 de T. Y tengamos en cuenta entonces que Q3, que es el caudal que fluye con base en la dirección de la flecha, entonces relaciona la diferencia entre las alturas de los tanques H1 y H2. Entonces tenemos que Q3 es la diferencia entre H1 y H2, que sería el equivalente a la diferencia de potencial en los extremos de una resistencia. Entonces eso es en realidad lo que hace que fluya el agua en determinado sentido. Cuando H1 sea mayor que H2, entonces va a fluir en el sentido de la flecha, y cuando ocurra lo contrario, pues va a fluir en el sentido contrario. Y igual Q3 entonces se relaciona de manera inversa con respecto a R1, que sería eh, la oposición al flujo del líquido en esa dirección. Entonces, en ese orden de ideas podemos reemplazar Q3 en la primera ecuación diciendo que Q1 es igual a H1 menos H2 sobre R1 más lo que se queda en el tanque, que es C1 por la derivada de H1 con respecto al tiempo. Por otro lado, y para el tanque 2, entonces tenemos que los caudales que entran, Q2 más Q3, eso será igual a el caudal que sale, que en este caso sería Q0, más lo que se queda en el tanque, que es C2, más el cambio de la altura o del nivel del tanque en función del tiempo. En este caso tenemos Q0 igual a la relación entre H2 con respecto a R2, y podemos reemplazar las expresiones de Q3 y Q0, las podemos reemplazar en esa ecuación, de manera que obtenemos Q2 más H2 menos H1 sobre R1
será igual a H2 sobre R2 más C2 por la derivada de H2 con respecto al tiempo. Entonces, en términos generales, basta con recordar el principio de balance hidráulico para plantear tantas ecuaciones como tanques se tengan. Recordemos que esto entonces es un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas que representan la dinámica de ese sistema. Tenemos un par de ecuaciones, en este caso tenemos las ecuaciones 1 y 2, y entonces esas dos ecuaciones representarán la dinámica de ese sistema en función del tiempo. También pues podemos representar estas mismas ecuaciones en el dominio de la frecuencia. Basta con que apliquemos la transformada de Laplace a 1 y 2 y obtengamos entonces un modelo en el dominio de la frecuencia de esa representación del sistema. Es importante entender que las representaciones en el dominio de la frecuencia van a ser muy útiles para lo que significa el modelamiento y el análisis de los sistemas con base en la teoría que veremos un poquito más adelante. Recordemos ahora qué ocurre con los sistemas mecánicos. Hablemos inicialmente de los sistemas mecánicos traslacionales. Entonces, por ejemplo, recordemos un sistema masa-resorte. Tenemos un par de resortes. Entonces tenemos el resorte 1 que tiene una constante K1 y el resorte 2 que lo define la constante de elasticidad K2. Además, pues tenemos la masa y están conectados a una referencia de la manera en la que aparece en la gráfica. Entonces recordemos que para el modelamiento de sistemas mecánicos podemos utilizar, por ejemplo, el modelo del cuerpo libre. El modelo del cuerpo libre plantea simplemente un análisis basado en la cantidad de grados de libertad que tiene el sistema mecánico. Entiéndase grados de libertad como movimientos independientes. Entonces, si uno observa este sistema, uno se da cuenta que existen desplazamientos independientes asociados a esta masa, un único desplazamiento independiente, que lo hemos llamado X en este caso. Entonces, ¿qué pasa si aplicamos una fuerza en el extremo de este sistema? Entonces, estamos hablando de que aplicamos una fuerza P, que puede ser variable en función del tiempo, P de t. Y entonces al aplicar esa fuerza, lo que tenemos es un conjunto de fuerzas que se oponen al movimiento. Entonces por un lado está la fuerza de oposición generada por el resorte 1, que entonces tendrá una dirección en el sentido opuesto al que aplicamos la fuerza. Tenemos la fuerza de oposición debido al segundo resorte. Y además tenemos la fuerza de oposición generada por la inercia de esta masa. Entonces podemos plantear, utilizando las leyes de Newton, una ecuación de equilibrio de las fuerzas en ese sistema. Entonces, básicamente, la ecuación de equilibrio de fuerzas, de acuerdo con las leyes de Newton, plantea que la suma de las fuerzas que van en un sentido, en este caso tendríamos P de t, que ocurre en un sentido, es igual a la suma de las fuerzas que se oponen a ese movimiento. Entonces, la inercia pues se asocia a la aceleración. Entonces, la masa por aceleración más el efecto que tiene el resorte 1, que es proporcional al desplazamiento. Entonces tenemos K1 más K1 por X, depende del desplazamiento.
Y para el resorte 2 tenemos la constante K2 multiplicada también por el desplazamiento. Entonces se puede hacer un poco de álgebra para obtener una representación más simplificada. Para un sistema masa resorte amortiguador, entonces tenemos la misma situación. Yo tengo un amortiguador cuya coeficiente de fricción lo vamos a llamar F, que genera una fuerza de oposición a PDT, que sería la fuerza que estamos aplicando al sistema hacia abajo. Entonces, esa fuerza de fricción se opone de manera proporcional a la velocidad del desplazamiento. Entonces, podemos plantear una ecuación diferencial, que en este caso sería una ecuación diferencial de segundo orden asociada a la aceleración. Entonces, tenemos la suma de las fuerzas en un sentido. En este caso, aplicamos una fuerza en el extremo del sistema, por eso tenemos PDT a este lado. Eso ha de ser igual entonces a la suma de las fuerzas que se oponen. Por un lado está para la inercia el producto de la masa por la aceleración, más para el caso del amortiguador, lo que tengo es la fricción multiplicada por la velocidad, y para el caso del resorte lo que tengo es la constante del resorte multiplicada por el desplazamiento. Si sumo esas tres fuerzas de oposición, entonces esas han de ser iguales a la fuerza que se aplica para que el sistema se encuentre en equilibrio. Esto genera un desplazamiento X, que sería el correspondiente al grado de libertad de ese sistema. Miremos otro ejemplo. Entonces, si tenemos un par de masas, están relacionadas de esta forma. Tenemos la masa 2 apoyada sobre una superficie de contacto que tiene fricción. Entonces tenemos una fricción F2 entre la masa 2 y el suelo. Luego tenemos una masa 1 encima de la masa 2 y contamos con una fricción F1 entre la masa 1 y la masa 2. Entonces, ¿cómo plantear una ecuación si lo que generamos es una fuerza en M1 y qué relación existe entre los diferentes elementos de este sistema? Fíjense que en este sistema tenemos tenemos dos movimientos independientes. Si uno aplica la teoría del cuerpo libre para plantear las ecuaciones de este sistema, a pesar de que haya fricción entre el suelo y la masa 2 y entre la masa 1 y la masa 2, uno puede, por ejemplo, sostener la masa 1 y generar movimiento en la masa 2. De la misma forma, uno puede sostener la masa 2 y generar un movimiento en la masa 1. Son dos movimientos independientes que desde el punto de vista conceptual se asocian a dos grados de libertad. En este caso vamos a plantear una ecuación diferencial por cada grado de libertad. Entonces basta con que nos enfoquemos en cada uno de los grados de libertad y con base en eso planteemos las ecuaciones. Entonces en el primer caso vamos a plantear una ecuación, la ecuación número 1, que se asocia a la masa, o más bien al grado de libertad x1. En este caso, entonces, si aplicamos la fuerza P, en este caso tendríamos P de T, eso será igual a la suma de las fuerzas que se oponen. Entonces aquí tenemos como oposición pues la inercia asociada a la masa con la dirección opuesta a la fuerza que se genera.
o que se aplica. Tenemos además la fricción entre la masa 1 y la masa 2. Y entonces la manera en la que se plantea una ecuación que relaciona esa fricción con las velocidades, entonces implica que sumemos entonces la masa por la aceleración 1 más el efecto de la fricción 1 por la diferencia de las velocidades de x1 y x2. Esto debido a pues que se genera una velocidad relativa entre los dos elementos y entonces la fuerza de oposición de la fricción será proporcional a la diferencia de esas velocidades relativas. Y como estamos trabajando con respecto al grado de libertad de x1, entonces será la velocidad con respecto a x1 menos la velocidad con respecto a x2. Por otro lado, entonces tenemos una segunda ecuación asociada al segundo grado de libertad, que en este caso sería x2, y entonces con respecto a x2, pues no hemos aplicado ninguna fuerza en la masa 2, por lo tanto podemos decir que la ecuación 2 se representa como que como no hay una fuerza aplicada será igual a 0. Eso será igual a la masa por la aceleración, entonces en este caso la masa 2 por x2, 2 puntos, más el efecto de la fricción que ocurre entre la masa 1 y la masa 2, que sería F1 multiplicado por, en este caso ya es x2 punto menos x1 punto, básicamente porque estamos viendo la relación de la velocidad relativa entre x2 y x1, más el efecto de la fricción con respecto al piso, que sería F2 por la velocidad con la que se desplaza la masa 2. Entonces lo que tenemos es un sistema de dos ecuaciones diferenciales de segundo orden que son acopladas. Es un sistema entonces de orden 4 asociado a este par de grados de libertad. Bien, cuando hablamos de sistemas rotacionales, entonces la teoría es relativamente parecida. Podemos plantear ecuaciones en condiciones similares. En este caso lo que aplicamos son torques en lugar de fuerzas y en lugar de tener desplazamientos lineales tenemos desplazamientos angulares. Entonces en este primer ejemplo lo que tenemos es el torque T1 que se aplica en el sentido de esta flecha. Entonces esta flecha define el sentido de aplicación de T1, que además implica un movimiento, un desplazamiento angular de este elemento rotacional que llamamos inercia, que no debemos confundir con el concepto de inercia de las leyes de Newton. Simplemente se nombra de esta forma. Entonces, si aplicamos un torque T1 a esta inercia, se genera un desplazamiento angular rotacional en este sentido, que llamamos θ1. Entonces, θ1 define la manera en la que se desplaza esa inercia al aplicarle el torque. Pero entonces aquí tenemos conectados a ese elemento rotacional un resorte K1 y un amortiguador F1. Esas son pues las constantes correspondientes a cada uno de los elementos y estos están conectados
a una referencia a ambos lados. Entonces, si queremos plantear las ecuaciones de un sistema rotacional de este tipo, entonces, en este caso, pues identificamos que tenemos un solo grado de libertad debido al único movimiento independiente que se presenta en el sistema y por lo tanto vamos a plantear una única ecuación diferencial. En este caso lo que tenemos es una ecuación de equilibrio que plantea que la suma de los torques aplicados será igual entonces a la suma de los torques de oposición al movimiento de ese sistema. Entonces en esta ecuación tenemos que el torque aplicado es igual a el torque de oposición debido a la inercia de la inercia, es decir, el valor de esa inercia, que sería una constante multiplicada por la aceleración angular, más este elemento que sería la fricción multiplicada por la velocidad angular, más la constante del resorte multiplicada por el desplazamiento angular. Entonces fíjense que desde el punto de vista del planteamiento, entonces tenemos reglas muy similares para sistemas rotacionales y para sistemas traslacionales. Veamos el ejemplo con un par de inercias. Entonces lo que tenemos es la inercia J1, la inercia J2. Tenemos conectado entre la referencia y J1 un amortiguador con constante F1. En el otro extremo tenemos otro amortiguador con constante F2. Y entre las dos inercias tenemos un resorte definido por la constante K1. Entonces lo que se plantea aquí es apliquemos un torque T1 en la inercia J1 y planteemos entonces las ecuaciones que representan ese sistema. Entonces aquí lo que tenemos es un par de grados de libertad asociados a los dos posibles movimientos independientes. Por un lado, la inercia 1 se puede mover de manera independiente si sujeto y mantengo sujetado la inercia 2 y viceversa. De manera que tengo dos movimientos independientes y con base en eso entonces puedo plantear dos ecuaciones diferenciales. Entonces para la inercia 1 lo que tengo es que el torque aplicado será igual a la suma de los torques de oposición a ese movimiento. Entonces tengo la inercia de la inercia, tengo el efecto de la fricción F1 y tengo el efecto del resorte que está entre las dos inercias. Entonces fíjense que para ese resorte el torque de oposición se asocia al desplazamiento relativo entre los extremos. Y como estamos hablando de la posición angular con respecto a la posición angular θ1, entonces será K1 por la diferencia entre θ1 y θ2. Para el otro movimiento independiente, entonces planteamos una segunda ecuación. En este caso, pues no hemos aplicado torques asociados al desplazamiento θ2, por eso entonces las fuerzas aplicadas serán 0 y eso será la suma de la inercia asociada a esa inercia, J2 por θ2, dos puntos, que sería la aceleración angular, más el efecto de la fricción F2 en función de la velocidad. Aquí falta un punto, vamos a ponerle el punto a esto por aquí, esto debe tener un punto aquí, y más la suma de el efecto que tiene el resorte entre J2 y J1. Entonces, como estamos haciendo un desplazamiento relativo
de teta 2 con respecto a teta 1, entonces planteamos la diferencia de teta 2 menos teta 1. Entonces hasta este punto, fíjense que la cosa resulta ser bastante parecida. Les voy a plantear un ejercicio para trabajar de aquí a la próxima clase. Entonces la idea es obtener el sistema de ecuaciones diferenciales que definen la dinámica del sistema mecánico traslacional presentado a continuación. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un sistema que tiene dos masas, ¿cierto? Entonces M1 y M2. Conectado a la referencia tenemos K1 y F1, que son resorte amortiguador. Esos están conectados a la masa M1. Entre M1 y M2 tenemos K2 y F2, que son resorte amortiguador con las correspondientes constantes. Y abajo de M2 tenemos un resorte K3 al cual se le aplica una fuerza P2 que genera un desplazamiento X3 en ese extremo. Podemos pensar entonces en tres movimientos independientes. X1 asociado a la masa 1, X2 asociado a la masa 2 y X3 asociado al extremo del resorte. Entonces tenemos 3 grados de libertad y por eso entonces debemos plantear 3 ecuaciones diferenciales acopladas. El ejercicio entonces es escribir el sistema de ecuaciones relacionando los diferentes elementos del sistema y entonces en la próxima clase empezaremos mirando pues la manera en la que esto se construye. Entonces yo creo que por ahora vamos a dejar así en esta primera clase. Si alguien tiene alguna pregunta, entonces por favor no dude en hacerla escribiendo al correo electrónico. Entonces para la siguiente clase empezaremos con el ejercicio. Hasta luego.